Me llamo Ricardo y durante muchos años pensé que mi vida era de esas historias tranquilas que nunca le interesan a nadie. Matrimonio estable, un departamento modesto pero propio, un trabajo normal y una rutina que, sin ser perfecta, tenía cierto orden predecible. Conocí a Laura cuando los dos teníamos veintitantos, trabajábamos cerca, tomábamos el mismo autobús y empezamos con esas conversaciones tímidas que al principio parecen casualidad y después se vuelven necesidad. Nos casamos sin grandes lujos, más por proyecto en común que por cuento de hadas, y durante mucho tiempo me aferré a la idea de que, aunque no tuviéramos la vida de película que otros mostraban en redes, por lo menos teníamos algo sólido. Cuando nos mudamos al edificio donde todo esto pasó, sentí que estábamos subiendo un escalón más, un lugar tranquilo, vecinos correctos, un pasillo largo con puertas iguales y esa sensación de estar empezando una nueva etapa. No imaginaba que en ese mismo pasillo estaba la persona que, años después, iba a arrasar con todo lo que yo pensaba que era estable. Nuestro vecino de al lado se llamaba Esteban. La primera vez que lo vi fue el típico encuentro de ascensor, un tipo simpático, con sonrisa fácil, de esos que enseguida hacen chistes sobre la hora, el clima, el tráfico. Nos ayudó a subir cajas cuando nos estábamos mudando, nos prestó herramientas cuando quise colgar los primeros cuadros y terminó entrando a casa para probar que el taladro estuviera bien nivelado. En menos de un mes ya compartíamos alguna cerveza en el balcón, hablábamos de fútbol, trabajo, cosas sencillas. Vivía solo, decía que prefería la libertad, pero también comentaba que le encantaba tener vecinos de confianza. Cuando Laura lo conoció, hubo buena onda desde el inicio. Ella siempre fue sociable, cariñosa con todo el mundo, y Esteban se convirtió en esa presencia constante que parecía una extensión de la familia. Fue ella quien empezó a decir, medio en broma, medio en serio, que él era como un hermano, que era parte de la casa. Al principio me hacía gracia. Con el tiempo, esa frase se me clavó como un eco desagradable. La convivencia de pasillo se fue transformando en convivencia diaria. Esteban se pasaba por casa con cualquier pretexto, que le sobraba comida y no quería que se echara a perder, que había preparado de más y nos traía un plato, que tenía una película para ver en grupo, que necesitaba ayudar con algo de electricidad. Entraba y salía con total naturalidad. Abría la nevera sin preguntar, conocía nuestros horarios, sabía cuándo estábamos y cuándo no. A mí me educaron con la idea de que la confianza con los vecinos era algo bueno, que era mejor tener a alguien cerca que pudiera ayudarte en una emergencia. Así que nunca quise ser desconfiado. Además, yo trabajaba muchas horas fuera de casa y me tranquilizaba saber que si Laura se quedaba sola o se sentía mal, había alguien al lado dispuesto a echar una mano. Ella insistía en que Esteban era incapaz de hacerle daño a nadie, que era demasiado bueno y que exageraba cualquiera que viera maldad donde solo había amistad. Con el tiempo empezaron los comentarios externos, que yo durante mucho me negué a escuchar de verdad. Alguna vez mi madre de visita mencionó que le parecía que Esteban se metía demasiado en nuestra dinámica, que lo veía demasiado pegado a todo. Algún amigo mío bromeó con que ese vecino viene más que tu familia y que yo era demasiado confiado. Yo respondía que prefería eso a tener vecinos conflictivos, que la gente siempre veía cosas donde no las había, que Laura no era de esas personas que juegan a dos puntas. A todo le encontraba una explicación razonable. Cuando los tres estábamos juntos, la dinámica parecía sana. Esteban hacía chistes, Laura se reía, yo participaba de la conversación. Cuando yo me iba a trabajar y los había ya dentro ayudando a arreglar un mueble o haciendo compañía, una parte de mí se removía, pero la callaba recordándome que si desconfiaba sin motivo, iba a arruinar la relación con los dos. El nacimiento de nuestro hijo Leo marcó un antes y un después. Fue un embarazo muy deseado, esperado, festejado por todos, incluyendo Esteban, que prácticamente saltó de alegría cuando le contamos. Estuvo presente en casi todas las etapas. Nos llevó al hospital cuando Laura tuvo contracciones fuertes una noche en que yo no estaba, ayudó a pintar la habitación del bebé, compró regalos, se ofreció a quedarse con la casa cuando nosotros estuviéramos ocupados. Cuando Leo nació, fue una de las primeras personas en verlo. Recuerdo muy bien la imagen. Él con el bebé en brazos, Laura mirándolo enternecida, la frase que soltó diciendo que ese niño era su sobrino del alma. La familia lo adoptó enseguida como el vecino amigo, el tipo que está siempre, que acompaña, que ayuda. Yo desde mi lugar me sentí agradecido. Estaba cansado, con miedo de no ser suficiente como padre, y ver que había una red alrededor me daba cierta seguridad. Los primeros años de Leo pasaron rápido, entre pañales, noches en vela, y esa mezcla de amor brutal y agotamiento que solo entienden quienes han criado a un niño. Esteban seguía ahí, a veces demasiado. Venía a jugar con el nene, lo alzaba, lo hacía reír, decía que un día iba a ser igual de guapo que él.
Laura repetía que Esteban era como un hermano mayor, que no soportaba verlo solo y que era bueno que Leo creciera rodeado de gente que lo quisiera. Yo trabajaba muchas horas, tomaba turnos extra, trataba de asegurar un futuro mejor, y mientras tanto esa familiaridad entre ellos se volvía paisaje. Cuando alguien de vez en cuando comentaba que Leo tenía un aire a Esteban, yo lo tomaba como otra de esas frases sueltas que la gente dice sin pensar, porque buscan parecidos en cualquier lado. Nunca quise darle peso. La primera vez que algo se quebró en mi interior de verdad fue en una consulta médica aparentemente banal. Leo había tenido varios episodios de alergia, y el pediatra decidió pedirle unos análisis más completos. Entre ellos había algunos relacionados con grupo sanguíneo y otros datos básicos. Yo siempre supe que mi grupo era uno, y Laura decía tener otro. No era algo en lo que pensara mucho. Cuando los resultados llegaron, el médico, en medio de la explicación técnica, mencionó el grupo de Leo, y luego, casi como un comentario casual, dijo que era una combinación lógica siempre que los padres tuvieran tales o cuales grupos. Yo, por pura curiosidad, le dije cuáles eran los nuestros, o lo que yo creía que eran, y hubo un microgesto en su cara, un titubeo mínimo, una corrección rápida donde dijo que igual era posible, que no había que obsesionarse con eso. No insistí, pero la escena se me quedó dando vueltas en la cabeza. Esa noche, cuando le pregunté a Laura por su grupo, me contestó algo distinto a lo que yo recordaba que me había dicho años atrás. Lo hizo rápido, mirando el celular, como si fuera un detalle sin importancia. Y tal vez lo era. O tal vez fue la primera grieta visible en algo que ya estaba roto. A esa inquietud se sumaron otras pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Mensajes entre ellos en horas raras, siempre con el tono de broma, pero cargados de una complicidad que ya no me parecía tan inocente. El hecho de que Esteban tuviera llaves de nuestra casa, por si acaso, las veces en que llegaba del trabajo y los encontraba sentados demasiado cerca en el sofá, riendo de algo que se cortaba apenas abría la puerta. El comentario de una vecina que en una reunión del edificio dijo que «¡qué buena pareja hacen estos tres!», como si fuéramos una especie de unidad. Mi cerebro se resistía a juntar piezas, a armar un porcelanal no quería ver, pero mi estómago ya estaba hablando otro idioma. El detonante final fue casi ridículo. Un artículo en internet sobre pruebas de ADN caseras. Lo vi mientras navegaba distraído una noche en el teléfono, con Leo ya dormido y Laura en la ducha. Hablaba de cómo muchas personas las usaban para conocer sus raíces, para hallar parientes lejanos, pero también para comprobar paternidades. Sentí una mezcla de vergüenza y necesidad. Me dije que era absurdo dudar de algo así, que solo un paranoico se metería en eso. Pero durante días el anuncio siguió apareciendo en mi pantalla, recordándome que la posibilidad existía. Entretanto, seguían los comentarios sobre lo mucho que Leo se parecía a Esteban, la manera en que el niño lo buscaba a él casi tanto como a mí, las fotos en las que, si las miraba demasiado tiempo, empezaba a notar rasgos que no sabía si eran reales o producto de mi miedo. Al final, lo hice. Pedí el kit, lo recibí en el trabajo para que no llegara a casa. Seguí las instrucciones como quien cumple un ritual prohibido. Tomé la muestra de Leo en un momento de juego, convirtiéndolo en un chiste para que él no sospechara nada, y tomé la mía en el baño, en silencio. Mandé todo de vuelta y después vino la peor parte. Esperar. Fueron semanas de tener la cabeza en otra parte, de mirar a mi hijo y sentir que lo amaba con una intensidad que no dependía de ningún resultado, pero al mismo tiempo temer que un papel me cambiara la vida. Me pregunté 1000 veces si, pase lo que pase, podría seguir siendo su padre igual. Me cuestioné mi propia moral por estar haciendo esto a espaldas de Laura, pero también recordaba que ella había sido la primera en plantar la duda con sus contradicciones. El día que llegaron los resultados, estaba solo en la oficina. Abrí el correo electrónico con las manos sudadas, inventando excusas para no hacerlo, cerrando la pestaña y volviéndola a abrir. Cuando por fin leí el reporte, me quedé mirando la pantalla como si estuviera en otro idioma. No había lugar para interpretaciones creativas. La probabilidad de paternidad era 0%. No un baja, no un inconcluso. 0. Leo, el niño al que había visto nacer, al que había enseñado a caminar, al que había consolado en noches de fiebre, no era mi hijo biológico. Sentí que el aire se hacía pesado, como si alguien hubiera llenado la oficina de humo invisible. No lloré en ese momento. Fue peor. Me quedé en una especie de vacío donde lo único que podía pensar era que toda mi vida se acababa de reorganizar en segundos. Las horas siguientes fueron automáticas. Hice como que trabajaba, respondí correos sin leerlos, regresé a casa en piloto automático.
Miré a Laura como si fuera la primera vez que la veía, tratando de detectar en su rostro alguna señal, alguna culpa evidente, pero solo vi a la mujer de siempre, moviéndose por la casa, hablándole a Leo, preguntándome cómo me había ido. Me di cuenta de que, fuera cual fuera la verdad, ella llevaba viviendo con ella mucho tiempo, mientras que yo recién acababa de entrar en ese cuarto oscuro. No tardé en decidir que no podía guardármelo. Sería hipócrita decir que tenía un plan elaborado. Lo único que sabía es que no pensaba vivir el resto de mi vida con esta bomba en el pecho. La confrontación no fue dramática como en las series. Fue más bien torpe y irregular. Esperé a que Leo se durmiera, me senté con Laura en la mesa y le dije que necesitábamos hablar. Notó enseguida que algo estaba mal. No di rodeos largos. Le dije que había hecho una prueba, que tenía los resultados y que, según ese informe, yo no era el padre biológico de nuestro hijo. Al principio su reacción fue puro shock, como si no entendiera de qué le hablaba. Luego pasó rápidamente a la indignación, preguntando cómo se me ocurría hacer algo así, acusándome de no confiar en ella, de ser un paranoico influenciado por cosas de internet. Intentó enfocar la discusión en el hecho de que yo había hecho la prueba a escondidas, pero cada vez que trataba de hablar de eso, yo volvía al punto central. Si era cierto o no, que Leo no era mi hijo biológico. Hubo un momento, un segundo exacto, en el que vi cómo su mirada se quebraba. Es difícil describirlo, pero fue como si por un instante dejara de actuar indignada y emergiera una culpa vieja. No lo dijo con palabras inmediatas, pero su silencio confirmó lo que yo ya sabía. Lloró, negó, trató de minimizar. Dijo que no sabía con certeza, que tal vez la prueba podía estar mal, que nada era tal simple. Pero de a poco, entre pausas, la verdad fue tomando forma. Durante una época en la que nosotros estábamos distanciados, cansados, sin hablar mucho, ella se había involucrado con Esteban. Decía que fue algo que no significó nada, que estaba confundida, que se sentía sola, que yo trabajaba demasiado, que buscaba contención. Las excusas resbalaban frente al hecho contundente de que justo en esa época había quedado embarazada. Nunca hizo ninguna prueba, nunca quiso saber, simplemente eligió la versión que más le convenía, la de que yo era el padre, la de que ese error podía enterrarse bajo la rutina si nadie hablaba de él. Cuando le pregunté directamente si Esteban sabía, bajó la mirada. No hizo falta que respondiera muchas palabras. Me di cuenta de que no solo habían tenido algo, sino que él, muy probablemente, había vivido todos esos años con la sospecha o certeza de que ese niño al que llamaba sobrino podía ser algo más. De repente todo se acomodó en mi cabeza. Las visitas constantes, la complicidad, los comentarios sobre lo mucho que se parecían, el interés casi obsesivo de Esteban en estar presente en cada etapa de la vida de Leo. Sentí una rabia que no recuerdo haber sentido nunca antes, una mezcla de humillación y dolor que me hizo levantarme de la mesa y salir de la casa sin realmente saber a dónde iba. No voy a detallar cada escena de lo que vino después, porque fue un cúmulo de conversaciones, gritos, silencios y decisiones tomadas entre lágrimas. Fui a ver a Esteban. No hubo una pelea física porque, de alguna manera, entendí que nada de eso iba a borrar lo ocurrido, pero sí hubo palabras duras. Él intentó justificarse, decir que todo se había descontrolado, que nunca quiso hacer daño, que se había enamorado de Leo como padrino, como figura cercana, y que no había sabido cómo manejar la posibilidad de ser su padre biológico. Lo escuchaba y me parecía estar viendo a alguien que se había construido una historia cómoda para no sentirse el villano. En ningún momento lo escuché responsabilizarse plenamente. Siempre había un pero, un yo también sufrí, un las cosas no son blanco o negro. Para mí en ese momento eran bastante claras. Él había cruzado una línea con mi esposa, en mi casa, a pocos metros de la habitación donde yo dormía, y después se había instalado como una presencia casi familiar, sabiendo que ese niño podía ser suyo. El matrimonio, como puede imaginar cualquiera, no salió ileso de todo esto. Intentamos hablar, fuimos a terapia, hubo promesas, hubo arrepentimientos, hubo intentos de reconstruir algo, sobre todo por Leo, que no tenía culpa de nada. Pero la confianza, esa cosa que uno cree sólida, porque no se ve, se había roto. Yo no podía mirar a Laura sin ver la versión de ella que había elegido mentirme tantos años. Ella no podía mirarme sin ver al hombre que ahora sabía la verdad y que por más que dijera que quería intentarlo, ya no era el mismo.
Cada pequeña discusión se teñía de lo que había pasado. Cada decisión importante dejó de ser algo en común para ser una negociación permanente. Al final, lo más honesto que pudimos hacer fue separarnos. No fue una guerra judicial, no nos destrozamos en tribunales, pero sí fue un duelo largo y lento. Queda la parte de Leo, que es la más delicada, porque más allá de cualquier prueba de ADN, yo seguía siendo el hombre que lo había criado desde el primer día, el que lo llevó a la guardería, el que le enseñó a andar en bicicleta, el que se quedaba a su lado cuando tenía fiebre, el que se sabía de memoria los dibujos que le gustaban. Un papel podía decir que no compartíamos genes, pero no podía borrar años de vida en común. Durante mucho tiempo me pregunté si debía decirle la verdad, si tenía sentido cargarlo con esa información. Terminamos optando por algo progresivo, adaptado a su edad. No le mentí, pero tampoco le solté todo de golpe. Le expliqué que a veces las familias no son como en los cuentos, que hay situaciones complejas, pero que pasara lo que pasara yo lo amaba y siempre iba a estar para él. La palabra padre se volvió más biológica y más una cuestión de presencia. Con Esteban, la relación fue cortada de raíz. No más visitas, no más bromas en el pasillo, no más complicidad forzada. Se mudó tiempo después, su puerta dejó de estar al lado de la mía, pero la sensación de haber compartido pared con él sigue siendo extraña. Con Laura, hoy tenemos una relación mínima, centrada en coordinar temas relacionados con Leo. No somos amigos, no somos enemigos. Somos dos personas que compartieron un tramo de vida y tomaron malas decisiones en ese camino. A veces cuando la veo todavía me duele pensar en la versión de nuestra historia que yo creía cierta y que nunca existió del todo. Con el tiempo dejé de preguntarme ¿por qué a mí? Y empecé a preguntarme qué hago con lo que me tocó vivir. No voy a romantizar nada. Me costó mucho no dejar que el resentimiento me arruinara por completo. La tentación de volverme cínico, de desconfiar de todo y de todos, de usar lo que me pasó como excusa para no vincularme nunca más, estuvo presente. Pero también entendí que si dejaba que esto definiera todo, le estaba dando más poder del que merecía. Hoy sé que cometí errores, ignoré señales, permití una cercanía sin límites claros, me negué a escuchar cuando mi propio cuerpo me decía que algo andaba mal. No soy culpable de lo que otros hicieron, pero tampoco soy un espectador inocente que no pudo hacer nada. Aprendí a asumir mi parte sin cargar con lo que no me corresponde. Y de todo esto me quedo tal cosa, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre termina saliendo a la luz, y que un ADN puede decir mucho sobre la sangre, pero nada sobre el amor. Entendí que nunca más voy a permitir que alguien use la palabra familia o como un hermano como pantalla para cruzar límites, y que ser padre al final tiene menos que ver con la genética y más con quién está cuando las cosas se rompen.